Cuando estudiamos pacientes con shock, tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de shock en un paciente. Y los tipos de shock son shock distributivo. Este shock distributivo es el que se presenta con mayor frecuencia en nuestros pacientes en la consulta diaria. Es el shock séptico. Entre el 60 y el 70% de nuestros pacientes están con shock séptico. Otros hacen shock anafiláctico, shock de tipo tóxico, shock de tipo inflamatorio y shock neurogénico. ¿Cómo se conoce que un paciente está en shock? Generalmente hay hipotensión, taquicardia. Generalmente la frecuencia cardíaca está por encima de la presión sistólica. Bueno. El diamante de la muerte en un paciente está determinado por coagulopatías, desequilibrio ácido-base y más que hipotensión, hipoperfusión. El shock de tipo distributivo, generalmente los pacientes, la presión de pulso está elevada, el gasto cardíaco está elevado. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares sistémicas están bajas debido a una vasodilatación. Realmente es un shock vasodilatado. Y están los otros tres tipos de shock, que son shocks en donde predominan resistencias vasculares sistémicas elevadas por un proceso de vasoconstricción. Y está el shock hipovolémico, o también llamado oligoémico, y hoy en día por la nueva ATLS se llama shock de tipo hemorrágico. Está el shock cardiogénico y el shock de tipo obstructivo. De esto hemos visto, ustedes colegas pueden ir al canal Sala de Emergencias en YouTube y allí van a mirar, pueden buscar Sala de Emergencias, tipos de shock, o shock distributivo, shock vasodilatado, lo que ustedes quieran buscar. Y de esta manera pues apoyan el canal Sala de Emergencias, colegas. La verdad que muy pocos colegas están apoyando el canal y es un esfuerzo que se hace desde SOVIA, Medicina Veterinaria, desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios COES, de la cual soy el fundador, por llegar a todos ustedes y por mostrarles a diario qué pasa en un paciente crítico. Podemos tener la especialidad que tengamos, colegas, respetando las especialidades, que todas son importantes. Pero es muy importante saber de cuidado crítico cardiovascular, de medicina interna. ¿Por qué? Porque es donde el paciente nos puede fallecer. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. El único tipo de shock que se puede decir que es mortal se llama el shock de tipo obstructivo. Un paciente con un shock obstructivo muere en minutos, no da tiempo de nada. Recuerden, colegas, que las urgencias no se derivan, se ejercen en el acto. Y para esto hay que saber, o sea, yo no puedo decir que atiendo urgencias o tener una clínica de urgencias, estar atendiendo en la noche, estar de guardia, cuando ni siquiera tengo una pipa de oxígeno, ni siquiera tengo un electrocardiograma, una forma de hacer una cardioscopía, no tengo forma de hacer una glucometría. Entonces hay que irse uno como ubicando y saber qué tipo de servicios puede prestar uno como médico veterinario, para que la gente, cuando lo busque a usted como médico veterinario, sepa que usted es la persona idónea o correcta en ese servicio. Pero tampoco se sienta mal cuando la gente le diga: no, pero yo pensé que usted era veterinario. Usted sí puede ser veterinario, pero eso no quiere decir de que usted las sepa absolutamente todas. En medicina humana, usted va a una clínica de ojos y allá no le atienden a una urgencia
ni nada pueden entrar a un paciente herido ni nada de eso porque no lo van a atender y no tienen los recursos necesarios para atenderlo, ni los equipos, ni los médicos especialistas en el área. Pues no le dé pena decirle, colega, usted es un dueño de una mascota cuando llegue con una urgencia. Si usted no atiende urgencia, no le dé pena derivarlo y que lo lleven a otra parte, porque es preferible que el paciente vuelva algún día por agradecimiento a que se le muera muchas veces en el consultorio porque no puede prestar ese tipo de servicio. Pero la parte clínica, la parte de medicina interna, de cardiología, de cuidado crítico es súper importante porque esto es lo que hace que nosotros podamos tener la oportunidad de darle esperanza a los dueños de mascotas y de darle una calidad y cantidad de vida a esa mascota. Y desde la parte cardiovascular, pues darle cantidad de vida, y desde la parte cardiocerebral, darle calidad de vida. El único shock que puede matar a un paciente, como lo decíamos, es el shock de tipo obstructivo. Y en el shock de tipo obstructivo podríamos hablar de muchas cosas, una tromboembolia pulmonar, generalmente obedece a una tromboembolia ilíaca o femoral, generalmente en gatos, que hay tromboarteritis ilíacas o femorales, producidas por trastornos cardiovasculares, por un problema a nivel del endotelio, acumulación de ácido úrico muchas veces, disminución del óxido nítrico, y todo se altera por ateromas, por placas ateromatosas, todo eso, calcificaciones de las arterias, acumulación de grasa, todo esto, hipertensión, bueno, fibrilaciones auriculares que generalmente producen trombos y estos se van a las arterias más pequeñas, a los vasos más pequeños, a las venas, todo eso, y obstruyen áreas de irrigación sanguínea y esa área comienza a morir. Y las funciones de esa área pues se ven reflejadas en la discapacidad del paciente clínicamente. Está la tromboembolia pulmonar, está el síndrome de distrés respiratorio agudo, está la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está el neumotórax. Colegas, si hay algo que pueda matar a un paciente y debe estar usted preparado para ello, por lo menos derivar, es un neumotórax. Los neumotórax hay espontáneos a tensión y neumotórax de tipo masivo. El neumotórax espontáneo es el que da generalmente en animales jóvenes, delgados, y a veces es de causa desconocida cuando es de origen primario y cuando son debidos a otro tipo de alteraciones y patologías como enfisema, muchas de estas cosas son neumotórax de tipo secundario, pero un neumotórax espontáneo puede llegar a convertirse en un neumotórax a tensión, inclusive si no se atiende a tiempo o muchas veces provocados por traumatismos a nivel de la caja torácica, por traumatismos de accidente de tránsito callejero, en donde se ve comprometido también muchas veces la cavidad abdominal, hay injurias abdominales, injurias cerebrales, todas estas cosas cráneoencefálicas, y pues complica más la vida del paciente. Y allí es donde usted como médico debe estar especializado en el cuidado crítico del paciente para no seguir haciendo eutanasias como se han venido haciendo desde otrora y durante todo este tiempo, muchas veces por falta de conocimiento sobre el tema. El neumotórax, me decía un colega peruano que me llamó hace días, el doctor Martínez, desde Perú, y me decía: doctor, un neumotórax se intuba. El neumotórax no se intuba, ni se ventila. ¿Por qué? Porque no se puede ventilar un pulmón que no tiene flujo. Habría una ruptura alveolar y produciríamos la muerte del paciente. Un paciente con neumotórax, usted lo intuba. Primero que todo, el neumotórax no da tiempo, el paciente muere en minutos. Cuando le da un neumotórax, sobre todo espontáneo, o un neumotórax a tensión provocado por una injuria, por un accidente, una herida por arma cortopulsante, por bala, cualquiera de estas cosas, por un objeto extraño que atraviesa la cavidad torácica. Pero no se intuba, porque si usted intuba un neumotórax, inmediatamente el paciente le fallece.
Además, al intubar, usted está aplicando una presión de oxígeno, una presión de aire positiva a los pulmones y el pulmón no tiene flujo. ¿Por qué? Porque la línea pleural no tiene movimiento. Muchas veces no hay ventilación como tal de los pulmones y algunas veces encontramos pacientes con neumotoras unilaterales, por ejemplo, derecho o izquierdo, en donde insonamos el paciente y vemos de que el pulmón que está comprometido porque la pleura está haciendo de que la pleura está llena de aire y esta pleura no es más que este espacio pleural es el que queda entre la pleura parietal, la que está al lado del árbol intercostal, y la pleura visceral, la que recubre pues los pulmones, ¿no? Se llena de aire y produce neumotoras. Pero no se intuba, porque no podemos ventilar un pulmón que no tenga flujo. Lo que pasó con muchos pacientes de COVID, que los entubaban y el paciente inmediatamente, pacientes fallecían porque se intubaban pulmones con sondas endotraqueales y se ventilaban pulmones que no tenían flujo y el paciente hacía más, la cascada inflamatoria se aceleraba y el paciente fallecía en el acto o minutos después, quizás horas, muy pocos. Cuando insonamos un paciente con neumotoras, generalmente lo que encontramos es que las líneas pleurales del pulmón o los pulmones comprometidos no hay movilidad, no hay movimiento y el murmullo vesicular está disminuido. Viendo el paciente ahí en la camilla, por ejemplo, vemos de que cuando es unilateral vemos de que la respiración de ese lado del pulmón casi no se ve respirar el paciente, una respiración muy superficial, mientras que el área no comprometida pues está respirando bien el paciente muchas veces. Cuando es bilateral o es una neumotora de tipo masivo, pues ya se comprometen ambos árboles bronquiales y pulmonares y todo eso, y el paciente pues entra en una falla y generalmente el neumotor, y hay que hacer una toracostomía de urgencia para tratar la injuria por ese neumotoras masivo. El neumotoras no es más que un acúmulo de aire a través de la cavidad pleural que está entre las pleuras parietal y visceral. Sabemos que siempre las presiones van de mayor a menor, la presión del agua siempre va de mayor a menor, la presión de las moléculas, todo esto, la presión del aire. El neumotoras tiene una presión de tipo negativo que es como un imán, absorbe, porque es una presión negativa. Entonces cuando hay una injuria o cuando hay un traumatismo a través de la caja torácica, desde el exterior entra aire de la presión atmosférica, que es la presión es mucho mayor, entra aire al pulmón, y entra aire al espacio pleural, e impide que el pulmón se expanda, que el pulmón prácticamente colapsa o entra en un estado de surfactación, como pasa, digamos, en los fetos dentro del útero. Es un pulmón que no es móvil, prácticamente no tiene aire. Y estos neumotoras no se pueden intubar ni se pueden ventilar. Lo que hay que hacer inmediatamente es pasar una sonda intrapleural en el quinto espacio intercostal, por delante de la costilla en la parte anterior, y drenar el aire. Les quiero contar el caso de un paciente que me llegó, la pueden ver allá, el paciente, Cristal. Comenzó con una tos, con una dificultad respiratoria, más que todo una disnea de tipo inspiratorio, una tos de 3-4 días, e hizo una neumotoras a tensión, frecuencia cardíaca 180, presión sistólica 119, presión diastólica 69, presión de pulso 50, índice de choque 1.5. Sabemos que los pacientes que tienen índice de choque mayor de 0.7, 0.8, porque lo normal es de 0.5 a 0.7, 0.8,
están haciendo índices de choque muy elevados. Paciente que hace índices de choque por encima de 0.9 tiene una alta tasa de mortalidad. Y si es un neumotórax de tipo obstructivo, porque el shock de tipo obstructivo es el que mata más ligero a un paciente, hay que actuar rápido, colegas. Hay que tener los conocimientos necesarios en cuidado crítico para atender a este paciente. No entubar, ojo, no entubar. Si ustedes en algún momento encuentran un paciente con neumotórax, un paciente entubado que les hace un neumotórax por algún proceso quirúrgico, inmediatamente hay que liberar la sonda endotraqueal porque este paciente se les muere ligero si está entubado. No se puede ventilar un pulmón que no tiene flujo. Recuerden eso. A este paciente se le colocó una sonda intrapleural y estaba desaturado, 89 de saturación, 88, frecuencia respiratoria estaba taquipneico, había taquicardia 180, estaba oscilando, estaba haciendo un shock de tipo mixto porque estaba haciendo un shock de tipo distributivo y estaba haciendo un shock de tipo obstructivo también. Por lo tanto, las presiones de pulso aumentaban, bajaban en el paciente. El índice de choque modificado, que este ya no tiene que ver con la presión sistólica, sino con la presión arterial media, que ya todos ustedes saben cómo se saca la presión arterial media. Y quien no conozca, pues lo invito para que vea el canal Sala de Emergencias. Buscan Sala de Emergencias en YouTube, presión arterial media o presión de pulso, y ahí se van yendo, hay cerca de 1000 videos médicos en cuidado crítico. Una presión sistólica modificada de 74 aproximadamente. El paciente, después de que se le colocó la sonda intrapleural, inmediatamente comenzó a mejorar la frecuencia cardíaca, la fue normalizando la presión sistólica, la presión diastólica, entró a un índice de choque, hizo una frecuencia cardíaca de 120, 130, con una presión sistólica que estaba aproximadamente, una frecuencia cardíaca de 90 y presión sistólica de 120, 80. Estaba haciendo en este momento un índice de choque de 0.8, ya un paciente más normalizado. Sabemos que los índices de choque por encima de 0.9 generalmente son índices de choque de tipo hemorrágico, oligoémicos o hipovolémicos, y el paciente puede fallecer. Son los dos tipos de choque que pueden recibir volumen, el séptico y el hipovolémico. Pero el hipovolémico, cuando el 40 o 50% de los pacientes tienen compromiso cardiovascular, no se les puede colocar líquidos hasta que no se evalúe si el paciente es respondedor a volumen o no. Todo esto lo ven en el canal Sala de Emergencias. Les quería hablar sobre esto. Les agradezco mucho. Los invito de nuevo para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube. Activen la campana de notificaciones, den like, compartan, colegas. La verdad que es un canal muy interesante. A veces perdemos el tiempo y es de cada uno viendo otro tipo de videos, de influencers, de todo esto. Y colegas, la verdad que la importancia de conocer sobre cuidado crítico de nuestros pacientes es importantísimo, porque de esta manera podemos nosotros brindar calidad y cantidad de vida a los mismos. De Albeiter hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta un próximo quite, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Los invito para que vean Sala de Emergencias en mi perfil de Facebook, las páginas Dr. Chica, Cobes y el grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Hasta un próximo quite, chao.